Hola, 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 bienvenidos otra vez a mi canal de Matemática desde casa. En los últimos videos estuvimos viendo acerca de cómo factorizar polinomios a través de distintos casos de factoreo. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de un caso que nos va a ayudar cuando todos los casos anteriores no los podamos aplicar. Estamos hablando del teorema de Gauss. El teorema de Gauss se puede aplicar a cualquier tipo de polinomios. En este caso vamos a ver en qué consiste y cómo podemos hacer para utilizar algunos recursos que nos van a ayudar a encontrar las raíces de un polinomio. Supongamos que tenemos un polinomio de un grado n cualquiera, donde a es el coeficiente principal y d va a ser el término independiente. El teorema de Gauss, por un lado, me habla de p, donde p van a ser los divisores del término independiente, en este caso de d, y q van a ser los divisores del coeficiente principal, en este caso va a ser los divisores de a. Gauss habla de las posibles raíces del polinomio que van a resultar de la división de p dividido q, es decir, de la combinación de divisiones entre los divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal. Veamos un ejemplo más concreto. Aquí tenemos un polinomio, en este caso tenemos un cuatrinomio, donde podemos ver que si quisiéramos aplicar los casos anteriores de factoreo, uno podría decir, podríamos pensar en factor común por grupo, pero cuando vamos a hacer los grupos van a ver que no vamos a llegar a lograr tener en el segundo paso grupos iguales. Si queremos pensar en un cuatrinomio cubo perfecto va a ser imposible porque aquí no voy a poder sacar las raíces cúbicas, así que en este caso la solución es el teorema de Gauss. Primero vamos a identificar el término independiente, en este caso nuestro término independiente es menos 3, por lo tanto p vamos a poner que son los posibles divisores, los divisores de menos 3, y en este caso los divisores serían más menos 1, porque tengo que considerar tanto los positivos como los negativos, y más y menos 3 son los únicos divisores de 3. Seguidamente veamos el coeficiente principal. El coeficiente principal es 2, es decir que ahora vamos a anotar quiénes son los divisores de 2. Y los divisores de 2 serían más menos 1 y más menos 2. Ahora vamos a realizar la combinación p dividido q, es decir, vamos a buscar los posibles divisores, las posibles raíces del polinomio. Y aquí vamos a tener que ir combinando. Por ejemplo, 1 dividido 1 me va a quedar 1, es decir, más menos 1, ahí vamos a tener unos posibles divisores. Luego 1 dividido 2, es decir, más menos 1 medio. Ahí ya combiné 1 con 1 y 1 con 2 en la división. Ahora me voy a concentrar en 3 y voy a tener 3 dividido 1, es decir, más menos 3. Y finalmente 3 dividido 2, es decir, más menos 3 medios. Esta lista de combinaciones entre p dividido q es lo que nos va a resultar como las posibles raíces de este polinomio. Ahora que ya tenemos las posibles raíces, que son cualquiera de estos números, tenemos que identificar cuáles de ellos son las raíces. Recordemos que si el polinomio es de grado 3, eso quiere decir que hay 3 raíces como máximo que puede tener este polinomio. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema del resto. Recordemos que las raíces anulan el polinomio. Por lo tanto, si aplico el teorema del resto, el resultado me debería dar 0. Cuando el resultado, al aplicar el teorema del resto, probando con alguna de estas raíces, posibles raíces de 0, eso quiere decir que ese valor es raíz del polinomio. Recordemos que aplicar el teorema del resto es evaluar el polinomio por alguno de estos valores. Por ejemplo, empecemos con el positivo 1. Si yo pongo p de 1, significa que voy a reemplazar en este polinomio a todas las x por el valor 1. Por lo tanto, esto me va a quedar 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 8 por 1 menos 3.
En este caso, para agilizar las cuentas, vamos a recurrir a la vieja y querida calculadora para realizar toda esta lista de cálculos y poder resolver y saber cuánto nos da el resultado. En este caso el resultado me salió menos 12, así que no es raíz del polinomio el valor 1. Voy a probar ahora con p de menos 1, es decir que en este caso voy a tener 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 8 por, en cuenta de la x siempre reemplazamos menos 1 y menos 3. Vamos a nuestra calculadora para ver cuánto nos da. Y en este caso el resultado me da 0, por lo tanto puedo concluir que menos 1 es raíz de este polinomio. Ya encontramos una raíz, vale menos 1. Ahora falta seguir probando con el resto de los valores hasta que encontremos las dos raíces que nos faltan. Si reemplazan al polinomio p en las variables x por menos 1/2 y hacen todas las cuentas, van a ver que el resultado les da 0. Es decir que menos 1/2 es raíz del polinomio. Pueden pausar el video aquí y hacer las cuentas para ver qué es lo que pasa con el resto de los valores. ¿Cuál es la raíz que me falta? ¿Será 3 menos 3, 3/2, menos 3/2? ¿Será más 1/2? Bueno, hay que seguir haciendo las cuentas. Finalmente 3 también es raíz del polinomio. Quiere decir entonces que cuando yo evalúo al polinomio p y reemplazo las variables x por el valor 3 y hago las cuentas, el teorema del resto me devuelve como resultado 0. Por lo tanto, puedo afirmar que 3 es raíz. Y hasta aquí ya descubrí las tres raíces. Tengo menos 1/2, menos 1, menos 1/2 y 3. Ya tengo las tres raíces del polinomio porque en este caso, al ser el polinomio de grado 3, dicho polinomio tiene tres raíces. La factorización del teorema de Gauss nos dice que debemos escribir a, que es el coeficiente principal, multiplicado por x menos x1, x menos x2, x menos x3, donde x1, x2 y x3 son las raíces de este polinomio. Es decir que, ¿cómo vamos a factorizar en este caso? Vamos a colocar a, en nuestro caso 2, por x. Una de las raíces es menos 1, entonces acá voy a poner más 1, es decir, siempre con el signo contrario, por x, tengo menos 1/2, acá voy a poner más 1/2, y finalmente x, acá tengo 3, entonces acá va a ser menos 3. Y cierro el paréntesis. Y ya tengo factorizado este polinomio utilizando el teorema de Gauss. Pasemos al siguiente ejemplo. Primero vamos a identificar p, que son los divisores del término independiente. En este caso 3. Entonces voy a tener más menos 3 y más menos 1. Ahora identificamos el coeficiente principal. En este caso es menos 4. O sea que q va a ser igual a los divisores de menos 4. Es decir, más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Veamos quiénes son los posibles divisores p sobre q. Vamos a ir combinando. 3 con 1, es decir, 3. Entonces voy a tener más menos 3. 3 con 2, o sea, más menos 3/2. 3 con 4, o sea, más menos 3/4. Ya terminé con 3, ahora voy a ir combinando el segundo. 1 con 1, 1 dividido 1 me queda 1, o sea, voy a tener más menos 1. Luego tengo 1 con 2, o sea 1/2, más menos 1/2. Y finalmente 1 con 4, o sea más menos 1/4. Llegó el momento de usar la calculadora y empezar a probar cuál de estos valores, de estas posibles raíces, cuando yo reemplace en las x del polinomio y haga las cuentas, es decir, aplico el teorema del resto, el resultado me da 0. Puedes hacer una pausa en este video, puedes empezar a probar con todos los valores y ver si logras encontrar 3 de estos valores que den 0, ya que como el polinomio es de grado 3, va a tener 3 raíces. Si todo anduvo bien, hicieron bien las cuentas y usaste bien los paréntesis en la calculadora, te debería haber salido que el valor 1 te da como resultado 0, es decir que 1 es una raíz del polinomio.
Luego un medio también cuando evalúas en el polinomio te da 0 y menos 3 medios también da 0. Finalmente el polinomio nos queda menos 4, que es el coeficiente principal, por x menos 1 por x menos 1 medio por x más 3 medios. Recordamos que las raíces siempre van con los signos contrarios en los paréntesis. Recuerda entonces que si el polinomio es de grado 3, tiene que tener 3 raíces. Si el polinomio es de grado 4, 4 raíces. Si el polinomio es de grado 5, 5 y así sucesivamente. Es decir, la cantidad de raíces va a depender del grado del polinomio. Pero acá vamos a ver un ejemplo donde vamos a encontrarnos con una pequeña dificultad. Observemos. Tenemos este polinomio, lo que vamos a hacer es identificar el término independiente, entonces vamos a poner que P, los divisores del término independiente son más menos 2 y más menos 1. Por otro lado identificamos el coeficiente principal que está aquí. Al no haber ningún número, recordemos que el coeficiente principal es 1, por lo tanto acá vamos a tener como los divisores a más menos 1. En este caso va a ser sencillo porque las posibles raíces P sobre Q van a ser la combinación 2 sobre 1, o sea, más menos 2, y 1 sobre 1, es decir, más menos 1. No hay mucho más para evaluar. Los invito a hacer las cuentas, a aplicar el teorema del resto y a evaluar este polinomio con los valores más 2, menos 2, más 1 y menos 1 y veamos qué resultados nos salen. Te puede haber ocurrido de haber realizado nuevamente los cálculos 2 hasta 3 veces y darte con estos resultados. El polinomio evaluado en el valor 1 da 0, así que acá tenemos una raíz del polinomio. En menos 1 da 4, por lo tanto menos 1 no es raíz. En 2 da 4, que tampoco es raíz. Y en menos 2 sí nos da 0, es decir, hemos encontrado solamente 2 raíces. Si el grado del polinomio era 3, habíamos visto que tenía que tener 3 raíces. Y aquí solamente estamos encontrando 2. ¿Qué es lo que pasó? Hay algunos polinomios que tienen raíces dobles, hasta triples o cuádruples. Quiere decir que algunos de estos valores que hemos encontrado, ya sea el 1 o el menos 2, son raíces dobles. Por eso no nos sale la tercera raíz. Esto significa que alguna de estas dos se repite 2 veces y allí estaría apareciendo esa tercera raíz que no la hemos podido encontrar haciendo los cálculos utilizando las posibles raíces P sobre Q que nos da el teorema de Gauss. ¿Cómo podemos darnos cuenta, en este caso, cuál de estas dos es raíz doble? Porque alguna de ellas debe serlo para que aparezca esa famosa tercera raíz teniendo en cuenta el grado del polinomio. Para eso vamos a utilizar la regla de Ruffini. En la regla de Ruffini vamos a ubicar los valores de estos coeficientes de este polinomio. Coeficiente principal 1. El x al cuadrado no está, así que acá lo voy a completar con 0. Luego vendría el término lineal, menos 3. Y finalmente el término independiente, 2. Aquí hay que colocar alguna de las raíces que ya hemos encontrado. Por ejemplo, podríamos colocar el valor 1 y empezar a hacer accionar el algoritmo de Ruffini. Bajo el 1 y empiezo. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1 me da menos 2. Menos 2 por 1, menos 2, y el resto obviamente me tenía que dar 0, ya que 1 habíamos visto que era raíz del polinomio. Esto lo que hace es que al aplicar Ruffini, un polinomio que teníamos al principio que era de grado 3, ahora ya lo tenemos de grado 2. Y también nos ayuda a poder identificar más rápido las raíces en vez de estar haciendo mucha cuenta con el teorema del resto. Fíjense en que ahora nosotros sabemos que menos 2 es otra de las raíces. Si lo ubicamos aquí y bajamos el 1, vamos a accionar de vuelta el teorema, la regla de Ruffini y veamos qué es lo que ocurre. 1 por menos 2 me queda menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 por menos 2 me da 2. Menos por menos más. Menos 2 más 2 me da 0. Esto debía pasar, ya que menos 2 habíamos visto que era raíz del polinomio, por lo tanto tenía que salir el 0. Ahora el polinomio que estaba en grado 3, luego era grado 2 y ahora es grado 1, ya me quedó mucho más pequeño. Y aquí es más fácil darnos cuenta qué valor
va a ser la próxima raíz. Si yo pienso en cómo debería bajar, cómo continuaría el algoritmo, acá es 1, acá para que sea raíz me tiene que salir un 0. Y la única chance que sea 0 es que aquí el valor que pueda yo ubicar es el 1, porque 1 por 1 me daría 1 y menos 1 más 1 me daría 0, con lo cual estoy descubriendo que el 1 se repite 2 veces, es decir, es una raíz doble. Finalmente, y descubierto esto, ahora sí voy a poder escribir la factorización del polinomio. Coeficiente principal 1, cuando es 1 no es necesario escribirlo. Una de las raíces es menos 2, entonces voy a poner x más 2. Y el 1 lo veo que se ha repetido 2 veces. Podría escribirlo como x menos 1 por x menos 1 y ya tendría las 3 raíces. O también, en vez de escribir esto así, se puede hacer lo siguiente. Directamente escribimos x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque el 1 es una raíz doble y por eso aparece elevado a ese exponente. Entonces, a tener cuidado, porque con aplicar el teorema del resto a veces no basta, ya que algunos polinomios pueden que tengan raíces múltiples, por lo tanto no vamos a encontrar de esas posibles raíces p sobre q todas las raíces según lo que nos indica el grado del polinomio. Por eso va a ser importante fijarse bien en la aplicación de la regla de Ruffini, que nos va a ayudar mucho a reducir el polinomio y a poder darnos cuenta qué raíz se puede volver a repetir y entonces sí descubrir esas raíces múltiples que a través del teorema del resto no lo podemos descubrir. No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video de Matemática desde casa.